Antes de la comida, en la diferenciación entre las modificaciones, perturbaciones, turbulencias emocionales y mentales. Hablamos de las características de cada una desde el punto de vista de la inmediatez con la que aparecen las perturbaciones de índole emocional, el run o proceso que lleva a las de carácter mental y la manifestación física de cada una de ellas. Las emocionales en lo que es la parte central del pecho, respiración, corazón, cómo bajan después a la parte del estómago, intestino, y el efecto, sin embargo, de las mentales en lo que es la cabeza, ya que el run se produce ahí dentro, pues conlleva un aturdimiento y conlleva también incluso dolor de cabeza, ese tipo de perturbaciones. Y es también evidente que a veces las perturbaciones de tipo mental pues también implican después perturbaciones emocionales. Entonces, con ese mapa ahora vamos a tratar cada una de ellas de forma diferente. Cuando podemos percibir en nosotros las unas o las otras, cómo actuar, qué hacer. Empezamos por las emocionales. Y todo con el objetivo de que vayan aminorando su presencia en nuestra vida para ir avanzando en esa inhibición de las modificaciones mentales que constituyen la definición del yoga. Cuando hablamos de las emocionales, lo primero que os invitaría es a una reflexión sobre nuestro modo de vida, sobre nuestro estilo de vida, sobre nuestros comportamientos y nuestras conductas en nuestros hábitos cotidianos. Y al hilo de ello, me gustaría que también conjuntamente reflexionáramos sobre el porqué y el para qué de los consejos que sobre las conductas y los comportamientos en nuestra vida cotidiana nos han dado las distintas tradiciones espirituales. El porqué y el para qué de esos consejos. Cuando hago referencia a estos consejos, estoy haciendo mención, por ejemplo, a lo que en el ámbito del cristianismo se llaman los mandamientos, que nos dicen que son 10 y se cierran en 2. Y nos hablan de, por ejemplo, no matar, o no mentir, o no robar. Cuando cosas como estas las oímos actualmente, creo que coincidiremos que muchos, o para muchos, este tipo de consejos nos echan un poquito para atrás. No tanto en sí porque el contenido nos eche para atrás, sino por el formato en el que se nos ha ido presentando. Más de una persona se sorprende a que yo haga referencia a los mandamientos, porque se percibe como un tema muy antiguo, muy pasado ya de moda. Y si ahondamos al respecto, es fácil comprobar que eso se debe a que nos lo han presentado en un formato que en nuestra dimensión álmica ya no acepta, que es el formato de la culpa, es el formato del pecado, es el formato de que como no hagas esto vas al infierno. Y este tipo de asuntos ya realmente nos empieza a sobrar. Lo mismo ha sido útil en otras encarnaciones, en otros momentos de nuestro proceso de transformación, pero actualmente estar ahí todavía en el tema del pecado, la culpa, esto hay que hacerlo porque si no vas al infierno, y ese tipo de asuntos, eso ya no resuena con nosotros. Pero más allá de que esto sea así, la reflexión que quiero que hagamos es por qué, ya no solamente el cristianismo, sino todas las tradiciones espirituales, que tienen un cierto fundamento, nos dan este tipo de consejos, que son consejos de maneras de vivir, consejos de conductas, consejos de comportamiento. Por ejemplo, nos vamos al ámbito del budismo, y en el budismo no se hablan de mandamientos, pero sí se hablan de estos consejos de vida. Se les suele llamar los paramitas. A los que esto suene a chino, yo no voy a entrar en ello, pero sí os invito a que lo veáis en internet. Los paramitas en el budismo tienen dos versiones, la versión de 6 paramitas, o la versión de 10 paramitas. No, por favor. Es que antes de que venga otro señor aquí a la sala, hay un SAP oscuro. Alguien tiene un coche, un SAP oscuro, que está en un vado y está diciendo el hombre que no puede sacar. Un SAP oscuro, ¿eh? SAP. ¿No?
Por ahí está entrando una pareja, lo mismo le preguntamos de golpe, ¿vuestro es un sábado oscuro? ¿Sí? ¿Es tuyo el saco? No, el saco oscuro que está fabricando. Ya, pero no es de nadie de la sala. Vale. Compartía que os invito a que lo veáis en internet, estos paramitas en su versión de 6 o en su versión de 10. Son también consejos de vida, forma de vivir, forma de afrontar la vida. En el ámbito del hinduismo, este tipo de consejos adquieren, a mi juicio, una especial intensidad y tienen un nombre muy curioso. En hinduismo se conocen como yama niyama, yama-niyama. Lo de la ya con Y, yama niyama. Yama son consejos que nos dan sobre cosas que deberíamos podar de nuestra vida. Comportamientos, conductas, emociones, pensamientos que deberíamos podar de nuestra vida. Y niyama son comportamientos y conductas que deberíamos introducir en nuestra vida, en caso de que no estén presentes. El telón de fondo del yama niyama, de los paramitas, de los mandamientos, es el mismo, insisto, consejos sobre conductas y comportamientos. Nos tendríamos que preguntar por qué en el ámbito del budismo, en el ámbito del hinduismo, en el ámbito del cristianismo, etcétera, etcétera, aparecen este tipo de cosas. Todo tiene que ver con los mensajes, con las aportaciones de los instructores espirituales que han estado presentes en estas corrientes religiosas. Y yo creo que no hace falta ser un gran lince como para percibir que en estos instructores espirituales, en estas personas que han estado detrás de estas tradiciones espirituales, no hay nada que no sea amor. Y que por tanto el lío este del pecado, de la culpa, de que si no vas al infierno, esto no puede ser el motivo, esto no puede ser la razón. Tiene que haber otra cosa, tiene que tener otro sentido. Os invito por tanto a que nos quitemos de en medio el lío del pecado y de la carga y hagamos una reflexión más seria sobre el porqué de estos consejos. Cuando se reflexiona al respecto, creo que podemos llegar a dos conclusiones. Por un lado, en primer lugar, esta mañana hablábamos de la evolución en autoconsciencia del alma y hablábamos de que cuando desencarnamos el alma integra las experiencias que le ayudan a nutrirse, a alimentarse para crecer, pero que claro, le valen aquella experiencia cuya frecuencia vibracional sintoniza con la sutilidad, la frecuencia vibracional alta que tiene nuestra alma. Y por tanto son experiencias de altruismo, de generosidad, de bondad, etcétera, las que realmente nuestra alma puede absorber y nutrirse de ellas. Pues bien, cuando hacemos referencia a estos consejos, a estas conductas, yama niyama, paramitas, etcétera, lo primero que tenemos que ver es que vivir de la manera que estos consejos nos indican nos sirven para realizar experiencias, para tener vivencias, para tener experiencias acordes con la frecuencia vibracional del alma, acordes con el tipo de nutrientes que el alma necesita. Si somos capaces de vivir nuestra vida, nos vamos por ejemplo al yama niyama, con la no codicia, somos capaces de vivir en la veracidad, somos capaces de vivir en el no daño a otras formas de vida, y eso lo vamos aplicando a nuestra vida diaria, eso va haciendo que nuestras vivencias, nuestras experiencias vayan teniendo una cualidad que es precisamente la que sí le sirve al alma para nutrirse de ella y para integrarla. Esta es la primera función de estos consejos, el que, haciéndoles caso, vayamos enfocando nuestra vida a un tipo de vivencias que sí sirven de nutrientes a nuestra alma. Pensar, por ejemplo, en la no codicia que se dice en el yama niyama. Fijaros que la no codicia es más todavía que el no robar. En el yama niyama, como en el cristianismo, se habla de no robar, pero también se habla de la no codicia. Y coincidiréis conmigo que no codiciar es todavía más que no robar. Porque a veces codicias
y no robas porque tienes miedo a que te pillen. Pero no significa que no haya codicia. Y la codicia no solamente hace mención a cuestiones espirituales, a cuestiones materiales, sino también a cuestiones que no son materiales. Por ejemplo, la envidia, envidiar a otra persona, eso es codicia. Yo codicio lo que la otra tiene, yo codicio ser como la otra es, yo codicio tener las características que la otra tiene. Esa envidia es codicia. No una codicia material, inmaterial, pero es codicia. Pues bien, si vamos apartando la codicia de nuestra vida, parece claro que eso nos ayudará a vivir de una manera que sintonizará más con lo que nuestra alma necesita para nutrirse de experiencias y de vivencias que pueda integrar y que pueda asimilar. Igualmente os invito a que reflexionéis sobre la veracidad, el no mentir. En cristianismo se habla de no mentirás, en el hinduismo se habla de la veracidad. No mentir, compórtate con veracidad. Si analizamos la sociedad en la que estamos, este consejo de la veracidad, a bote pronto, nos parece prácticamente imposible de cumplir. Es más, estamos tan acostumbrados a la mentira que la consideramos necesaria e imprescindible en nuestra vida. E incluso hemos llegado a entender que la mentira es hasta de buena educación, porque hay cosas que no podemos decir. Y si alguien me pregunta, alguien que hace un tiempo que no veo, me pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo me ves? Y yo lo veo fatal, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Le tengo que decir, pues te veo muy bien, aunque lo que esté viendo es que está muy mal. Pero eso es una mentira de educación, una mentira educada, es una mentira, entre comillas, que tiene bondad, llegamos a pensar, ¿no? Y es cierto que de esta forma la mentira está instalada en nuestra vida. Y sobre todo en cosas, entre comillas, pequeñitas, nos consideramos como muy libres para mentir. La mentira sobre la edad, la mentira a lo mejor de cómo te va. A veces nosotros mismos transmitimos al otro algo que sabemos que es mentira. Te va mal, pero ¿cómo le voy a decir que me va mal? No lo veo desde hace muchos años, pues bueno, le digo que sí, pues las cosas están bien, no sé qué, no sé cuánto. Y sabemos que es mentira. Cuando no practicamos la veracidad, tenemos que percibir que eso tiene un coste inmenso para nosotros. Diré, Emilio, pero estamos hablando a lo mejor de falta de veracidad, pero para cosas tontas. Da igual. Aquí estamos hablando de que somos buscadores, que queremos encontrar la verdad, decíamos ayer por la tarde. ¿Y tú cómo vas a encontrar la verdad? ¿Qué verdad es a la que puedes acceder si tú mismo estás mintiendo? Es un imposible. Es matemáticamente imposible que tú accedas a la verdad si en tu vida no la aplicas y te consideras libre y legitimado para mentir, aunque sea sobre cosas, entre comillas, pequeñas. La verdad, además, a la hora de aplicarla, como hemos perdido la costumbre, no nos damos cuenta que la verdad no es decir lo que piensas así a bote pronto. Eso no es la verdad, eso no es practicar la verdad. Porque la verdad lleva una cualidad que es la impecabilidad en las palabras. La impecabilidad en las palabras. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea veraz, pero esa veracidad va a la impecabilidad, es decir, que su frecuencia vibracional sea alta, que sea una frecuencia vibracional de bondad, que sea una frecuencia vibracional de amor. Esto tiene mucho que ver también con la intuición, con la intención. Y también nos lleva a reflexionar acerca de la importancia del silencio. Me explico mejor. Hay por ahí una película inglesa que nos describe una sociedad donde la mentira no existe, donde todo el mundo dice la verdad. Es de un actor cómico inglés, que ahora no recuerdo su nombre, pero bastante conocido. Y en esa sociedad nadie miente. Sin embargo, siendo así, es una sociedad muy infeliz. Practican la veracidad,
pero es muy infeliz la sociedad. ¿Por qué? Porque practicando la veracidad no son impecables con sus palabras. Lanzan lo primero que se le viene a la cabeza, como practican la veracidad. Lo primero que se le viene a la cabeza, te lo lanzan. Pero eso no es practicar la veracidad. Yo diría que eso es practicar la insensatez. Porque hay muchas cosas que se nos vienen a la cabeza y no tenemos por qué lanzar fuera. En primer lugar, porque a mí me lo decían mis padres, Emilio, cuenta hasta 10. Que es un buen consejo en el sentido de que hay prontos que se te vienen a la cabeza y no. Oye, dale un tiempo ahí de maduración, que repose un poco el asunto. En esa sociedad no se reposa nada. Lo primero que se le ocurre, ¡pum!, te encuentras en una esquina con cualquiera, lo ves mal, qué mal te veo. Entonces, lo primero es reposar un poquito para que las palabras que salgan sean palabras que tengan una reflexión. Esto nos pasa muchas veces, que confundimos la veracidad con lanzar opiniones a diestro y siniestro. Y eso no es veracidad. Reflexiona, ten sosiego y que lo que salga por tu boca no sea este tipo de opiniones en las que nos enfrascamos. ¿Quién no ha estado en conversaciones de estas, sobre todo cuando hablamos de temas de política, que no sé? ¿Quién no ha estado en estas conversaciones que decimos lo primero que se nos viene a la cabeza? Y eso no es practicar la veracidad. Igualmente, cuando se trata de practicar la veracidad, es importante el darnos cuenta de que hay siempre una opción que tenemos delante, que es el silencio. Hay veces que la opción es el silencio. Nadie nos obliga a estar permanentemente hablando, ni a estar diciendo permanentemente lo que pensamos. Cuando uno puede percibir que a lo mejor decir tal cosa puede herir, dañar a otra persona, en lugar de decir una mentira, guarda silencio. Yo sé que esto de guardar silencio se nos hace difícil. El silencio es nuestro lenguaje, nacemos en silencio, desencarnamos en silencio. Sin embargo, cuando estamos aquí, ya en nuestro día a día nos enseñan a hablar un determinado idioma, un determinado lenguaje. El silencio se hace difícil. Pero recordar que para practicar la veracidad, además de que no consiste en lanzar opiniones así que se te van viniendo a la cabeza a diestro y siniestro, también hay una opción muy importante, que es el silencio. Y por supuesto, ya que estamos en Andalucía, que yo creo que hay un cierto arte al respecto, hay un maravilloso arte, que es el arte de decir las cosas de un modo que, aun diciéndolas, sea menos hiriente. Y aquí en Andalucía hay un cierto arte más desarrollado que en otros sitios. El otro día me contaban un chiste que pone muy bien de manifiesto esto, ¿no? Y es un chico que le dice a una chica: oye, ¿te gustaría que saliéramos juntos? Y la chica le contesta: mejor sal tú primero. Muy bien. Perfecto. Es una forma de decir: no salgo contigo, no quiero salir contigo. Oye, pero se le dice de una manera que no es hiriente, ¿no? En fin, es un chiste, evidentemente. Pero oye, es ilustrativo de lo que quiero compartir. Oye, hay muchas formas de decir las cosas. Sin faltar a la veracidad, hay muchas formas de decir las cosas. Otro de los consejos que se nos dan, en el mandamiento cristiano se habla de no matar. En el contexto de los paramitas y sobre todo en el contexto del yama niyama, se habla de más. Se habla de vivir sin dañar a otras formas de vida. Es mucho más que el no matar, claro. Vivir sin dañar a otras formas de vida. Esto abre dentro de nosotros un campo enormemente intenso que afecta a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de comportarnos, a nuestras conductas, que incide en ámbitos como, por ejemplo, la alimentación. Nos tenemos que alimentar dañando a otras formas de vida. Y esto nos lleva a hablar de vegetarianismo, porque en tantas corrientes espirituales el vegetarianismo es un consejo y una práctica absoluta. Por cierto, lo era en el cristianismo inicial. Los primeros cristianos, durante los primeros siglos del cristianismo, eran vegetarianos. De hecho, la forma de identificar cuando
empezó el cristianismo a oficializarse, a ser religión de Estado, hubo una parte importante de cristianos que esto no lo aceptaron y fueron perseguidos, como ya venían siendo desde antes, y la forma de identificar a un cristiano verdadero de uno que no lo fuera precisamente porque se le invitaba a comer carne. Y si se negaba a comer carne, ponía de manifiesto que era cristiano. Y entonces pues se le perseguía, se le encarcelaba, etc. Cuando hablamos de alimentación y de no daño, hay personas que comparten conmigo, bueno, Emilio, pero una planta, una lechuga, pongamos por caso, una alcachofa, pongamos por caso, también es un ser vivo. Efectivamente, un ternero o un cerdito es un ser vivo, pero las plantas, en el vegetarianismo, el alimento que se toma también está vivo. Hombre, ahí hay una diferencia importante. La diferencia que comparto con vosotros y con vosotras para que lo reflexionéis, el primero que yo conozco que lo puso sobre la mesa fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, en una de sus obras, llega a decir literalmente, es algo textual, que llegará el día en el que el asesinato de un animal sea considerado igual que el asesinato de un ser humano. Y él explica la diferencia que hay entre alimentarse de carne y alimentarse de vegetales. Y lo explica haciendo referencia a que un mineral y un vegetal no tienen el sistema nervioso desarrollado y por tanto su mundo emocional no conoce el placer y el dolor de la forma que lo conocemos los humanos. Un vegetal no tiene sistema nervioso desarrollado, un mineral mucho menos, con lo que al no tener el sistema nervioso y el sistema emocional desarrollado, la capacidad que tiene de sentir placer y de dolor es mínima. En cambio, un animal, dice Leonardo, sí tiene el sistema nervioso desarrollado. La diferencia entre un sistema nervioso y emocional desarrollado o no está en el hecho, dice Leonardo, de que la forma de vida de la que estemos hablando se mueva o no se mueva. Un mineral no se mueve. Las piedras no tienen patas, no andan, están quietas. Los vegetales, un árbol, una lechuga, le pasa igual. No tienen capacidad de moverse, están quietos. Sin embargo, cuando la vida se desarrolla y llega al ámbito animal, el animal como el ser humano sí nos movemos. Y al movernos, al desplazarnos, necesitamos una mayor protección hacia el entorno. Porque, dicho coloquialmente, asumimos más riesgos. Al movernos, asumimos más riesgos. El árbol está quieto, la lechuga está quieta. Un animal como nosotros se mueve. Y al movernos desarrollamos, de ahí el desarrollo del mundo emocional y del sistema nervioso, desarrollamos un mecanismo que nos alerte ante los riesgos que pueda haber en el entorno. Y eso aparece en el animal y lo tenemos los seres humanos, pero también lo tiene el animal, con lo que el animal tiene capacidad, igual que nosotros, de sentir placer y de sentir dolor. A partir de ahí, nosotros, vosotros y yo somos los hermanos mayores en este planeta. Los seres humanos somos los hermanos mayores. Y como hermanos mayores deberíamos estar muy atentos precisamente a no dañar a nuestros hermanos menores, especialmente a aquellos hermanos menores que tienen una sensibilidad similar a la nuestra y que tienen esa capacidad de sentir placer y de sentir dolor. Hoy día, como posiblemente sepáis, el hecho de que los seres humanos nos alimentemos de carne, o muchos seres humanos se alimentan de carne, ha puesto en marcha auténticos campos de concentración. Tenemos delante nuestra una circunstancia, y es que somos 7.500 millones de seres humanos. A principios del siglo XX éramos 1.200. Durante el siglo XX la población se multiplicó casi por 6. Y aunque el ritmo de crecimiento ha minorado, seguimos aumentando mucho la población. Vamos derecho a los 8.000 millones y se calcula que en torno al 2060, 2070, estaremos aquí casi 10.000 millones de seres humanos. Y claro, el número, aunque la responsabilidad individual sea la misma, pero el número incrementa el impacto de nuestros comportamientos. No es lo mismo 1.000 millones de seres humanos comiendo carne que 10.000 millones de seres humanos comiendo carne. La necesidad de carne aumenta de una forma tremenda. Hoy día, en esos campos de concentración,
en los que a los animales los metemos recién nacidos, al ternerito se los quitamos a su mamá, lo metemos en unos cubículos donde le damos tratamiento de hormonas, productos de laboratorio, para que crezcan, para que engorden lo antes posible, con la finalidad de matarlos de forma salvaje, porque la matanza de animales en los mataderos es salvaje. Si tenéis dudas, ver ese vídeo tan maravilloso de Les Beatles, de Paul McCartney, que tiene como título, está en YouTube, lo podéis encontrar perfectamente, que tiene como título: si las paredes de los mataderos fueran de cristal, nadie comería carne, porque dentro se hacen auténticas tropelías. Pero eso, para colmo, no es sino el punto final de un proceso de tratamiento con productos de laboratorio y hormonas que tiene el animal toda su vida, para que finalmente nos lo ofrezcan en bandejas muy bonitas y nos digan que es una carne que necesitamos para nuestra salud, porque tiene unos nutrientes, unas vitaminas que solo están en la carne. Lo cual es una falacia, lo cual es mentira, es una gran mentira de la industria alimentaria. Y el que es una mentira también lo tenéis a vuestra disposición de una forma abundantísima ya en ese gran mundo que es Internet. Los nutrientes verdaderos no pueden estar en una carne muerta, porque es cadáver. Nadie en su sano juicio puede pensar que la carne de un cadáver, que para colmo ha sido maltratado durante toda su vida antes de morir, te va a servir para algo. 100.000 millones de animales están en campos de concentración. Anualmente matamos a 54.000 millones de animales, todos los años. Y cuando hablo de esto, finalmente, hay gente que me dice, normalmente no se habla en público, pero sí me lo dicen después. Dice: mira, Emilio, lo que has estado hablando de no hacer daño a los animales me parece muy bien, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no hablas del hambre de los niños, del hambre de lo mal que lo pasan los niños que se mueren de hambre, de la mortalidad infantil tan enorme que hay en el planeta, ¿no? ¿Por qué no hablas de eso? Y efectivamente, es tremendo. Son tremendas las hambrunas, son tremendas las epidemias, y es tremendo la cantidad de niños que cotidianamente mueren de hambre en el planeta. Pero una cosa no quita la otra. Es decir, que tomemos conciencia de que estamos en una sociedad que está provocando la muerte de seres inocentes como niños de una forma masiva por las injusticias y la acumulación de riqueza en muy pocas manos. Eso no quita que nos demos cuenta que también estamos realizando un enorme daño a los animales. ¿Cuál es la característica fundamental de un niño? La inocencia. La inocencia. Cuando oímos noticias, cuando tenemos información acerca del daño a niños, eso es tremendo, ¿verdad? Porque el quien haga daño a un niño, a esa inocencia, yo diría que pone de manifiesto que tiene ahí elementos en su trasfondo de psicopatía, ¿no? Porque vamos, dañar a la inocencia, dañar a un niño, ya es el colmo, ¿no? Bueno, pues daros cuenta que esa misma inocencia es la que tienen los animales. La misma. Si tenéis animales en vuestro entorno, si tenéis mascotas, podréis percibir la inocencia absoluta que tienen estos seres. Es la misma que tienen los niños. Y en última instancia, como la verdad es que la vida es una, cuando dañamos la inocencia de un niño, la inocencia de un animal, estamos dañando nuestra propia inocencia. Estamos haciendo daño a nosotros mismos en nuestra propia inocencia. El no daño a otras formas de vida debería llevarnos a ampliar nuestro nivel de compasión, y que esa compasión, que debe llegar, faltaría más, a todos los seres humanos, llegara también a las demás formas de vida, y que de una vez empecemos a asumir la responsabilidad que tenemos como hermanos mayores. Sabemos que todavía no es así, posiblemente porque la evolución en conciencia de la humanidad no ha llegado a este punto. Todavía quizá no hay una masa crítica suficiente para ello, porque la realidad es que hacemos mucho daño al planeta, la realidad es que hacemos mucho daño a la naturaleza, y la realidad es que hacemos mucho daño a muchas formas de vida. La no codicia, la práctica de la veracidad, el no dañar a otros seres vivos, eso permite que vayamos viviendo de una manera que se ajusta a lo que nuestra alma requiere, para que las experiencias y vivencias que desarrollemos, por su cualidad vibracional, le sirvan a ella de nutriente, le sirvan a ella para crecer en autoconsciencia. Este es el objetivo primero, diría de alguna manera, de estos consejos que, más allá del formato de pecado y demás que nos han dado, que eso lo dejamos atrás, pero ese es el trasfondo, uno de los trasfondos fundamentales de estos consejos.
Pero a propósito de lo que estamos hablando aquí ahora en este taller, que estamos hablando en estos momentos de las perturbaciones, de las turbulencias emocionales, estos consejos tienen además otro valor añadido, tienen otro impacto. Y ese otro impacto también lo podemos ver si nos paramos un poquito en el asunto. Analizamos nuestras turbulencias emocionales, nuestras perturbaciones emocionales. Empezamos a sentirlas, empezamos a ver las que siguen en nosotros, las que vuelven a aparecer. Ya lo hemos dicho, tomamos conciencia, las aceptamos, de esa forma se irán minorando, pero volverán todavía a aparecer con menos frecuencia, con menos duración, pero vuelven a aparecer. Cuando empezamos a conocer nuestras turbulencias, nuestras perturbaciones emocionales, podremos darnos cuenta que vivir de la manera que estos consejos nos indican contribuye a minorar las turbulencias emocionales. Por ejemplo, practicamos la no codicia. Vamos a suponer que vamos avanzando en la práctica de la no codicia. Y ya no solamente la obsesión o apego por los bienes materiales, sino también esa otra codicia que hemos hablado, por ejemplo, en modo de envidia. Si eso, por tu comportamiento, por tu conducta, va desapareciendo de tu vida, es evidente que tu mundo emocional se va a calmar. Es un efecto directo. Tu mundo emocional se va a tranquilizar. En la medida en que la codicia va desapareciendo, tu mundo emocional se va tranquilizando, porque la codicia es una fuente de intranquilidad, es una fuente de perturbación. Con lo que cuando nos hablan de esto, nos están hablando de un comportamiento que te va a ayudar a tranquilizar tu mundo emocional. Pensemos en la veracidad. Todos somos conscientes que la mentira nos mete en líos. La consideramos útil, a veces para salir de un apuro, a veces para ser, entre comillas, educados, pero creo que también somos conscientes que la mentira nos mete en líos. ¿A quién no le ha pasado que ha mentido y al cabo del tiempo no pone muy bien en pie el contenido de la mentira y en una conversación no sabe exactamente qué decir porque es consciente que dijo algo que no era verdad, pero que no recuerda muy bien? Y ahora tiene que estar midiendo la palabra, no vaya a ser que meta la pata, diciendo a su vez otra mentira, pero que no coincida con la mentira que dijo al principio. Al principio me refiero hace una semana, hace un mes o hace 6 años. Y estás tenso. Y vamos por la vida con la mentira generando tensiones. Decimos que alivia, pero es mentira. Esas mentiras educadas no alivian. Somos conscientes ya, lo hemos dicho, que no se trata de ir por ahí diciendo lo primero que se te ocurre, eso no es. Sé impecable con tus palabras, pero practica la veracidad. Y la práctica de la veracidad de verdad que nos va tranquilizando también. Nos va dando una seguridad para movernos por la vida, nos va dando unas referencias que contribuyen a que nos vayamos calmando. Por tanto, estos consejos que nos han dado, entenderlos, que con independencia de lo que ya he dicho sobre el impacto como nutriente de nuestra alma, tiene un efecto directo en que nos vayamos sosegando y calmando emocionalmente. Yo os invitaría a leer el Yama Niyama, yo os invitaría a leer los paramitas y que en la medida en que eso vaya resonando en vuestro corazón, lo vayáis llevando a vuestra vida, porque eso es una manera de ir calmando, de ir tranquilizando nuestro mundo emocional. Muy al hilo de esto, también haríamos bien en reflexionar sobre el hecho de que nuestro mundo emotivo, el mundo de deseos, el mundo de sensaciones, etcétera, como ya hemos comentado, tiene un poco de todo. Hay deseos de alta gama y deseos de baja gama, como comentábamos esta mañana. No voy a repetirlo, pero esta mañana lo decíamos. Los deseos de baja gama, verlo quitando de tu vida, verlo podando. Y los deseos de alta gama, poténcialo y pon voluntad para que se cumplan. En la medida en que vamos quitando de en medio los deseos de baja gama, todo lo que es egoísmo, egocentrismo con todo lo que ello conlleva, y vamos llenando nuestra vida de deseos y emociones generosas, altruistas, etcétera, eso también va calmando nuestro mundo emocional, va tranquilizando y va eliminando perturbaciones mentales. También es importante, cuando hablamos del mundo emocional, no hay que dejarlo a un lado, todo lo que tiene que ver con lo que tantos psicólogos y tantos terapeutas
hablan acerca de las célebres sombras. Ahí están, en nuestra vida, o ahí pueden estar. Las sombras, como su nombre indica, son cosas que nos están intranquilizando, que están afectando a nuestra vida, pero que no están a ras de piel, por decirlo de alguna forma. Están más escondidas. Están más escondidas. Pero el que esté más escondida no quiere decir que no nos estén afectando. Cualquier terapeuta, cualquier psicólogo mínimamente serio, ¿qué es lo que nos aconsejan? Tírate a la piscina. Tírate a la piscina de esas emociones para ver qué hay abajo, para encontrar la raíz, para encontrar la raíz. Eso es meterse en las sombras. El ejemplo es tirar una piedra a la piscina y tirarte a la piscina no para nadar en la superficie, sino para llegar al fondo y sacar la piedra. De esto se trata cuando hablamos del tema de las sombras. Busca qué hay ahí. Y puede ser que lo encuentres en algo que te ocurrió en la infancia, en algo que te ocurrió en la adolescencia, en determinada vivencia, en determinada experiencia. Dicen los psicólogos, ¿no?, que en la infancia y adolescencia se fabrican gran parte de estas sombras, entre comillas. La necesidad a veces que tenemos de mayor de reconocimiento, por ejemplo, ese ansia que tenemos de que nos valoren, de que nos den el visto bueno, que lo tiene mucha gente, pues nos dicen que se debe en gran medida a que en tu casa no te valoraron, a que en tu casa no te reconocieron, a que tú hacías cosas y esperabas que tu padre, tu madre te dieran su ok, te dijeran, oye, qué bien, te valoraran, y lo que hacen tu padre o tu madre es mirar por otro lado, te ignoran. O algo que tú hiciste con mucho cariño y con mucha intensidad, resulta que tu padre o tu madre te lo despreciaron, y eso crea en ti una inseguridad y hace que después de adulto tengas esa necesidad de reconocimiento, de que los demás digan que lo has hecho bien, de que te aprueben, la necesidad de aprobación que mucha gente tiene. Y eso, evidentemente, andar por la vida necesitando que los demás te reconozcan, que los demás te aprueben, pues eso origina turbulencias mentales y emocionales. Eso es obvio, ¿no? Pongo este ejemplo, como otros muchos, que pueden deberse a cuestiones, experiencias, vivencias que vienen muy de atrás. ¿Qué nos aconsejan? Que te metas ahí. A veces, incluso en función de la intensidad que eso tenga, a lo mejor es necesario un apoyo externo, un apoyo terapéutico, un apoyo psicológico, pero te aconsejan que te metas ahí. Llegado a este punto, me gustaría hacer una diferenciación dentro de las perturbaciones emocionales, que hagamos una diferenciación entre lo que podemos denominar tempestades emocionales y lo que podemos denominar borrascas emocionales. Y esta diferenciación es muy importante. Creo que con el símil, con las palabras que he utilizado, se entiende. Una tempestad emocional es una turbulencia de enorme magnitud. A veces en la vida tenemos grandes turbulencias emocionales. A eso es lo que a partir de estos momentos yo voy a llamar una tempestad, un terremoto. Hay ocasiones donde la turbulencia emocional no tiene ese nivel tan tremendo. Es fuerte, tiene intensidad, pero no es tan tremendo. A eso es lo que vamos a llamar borrasca. Tempestades emocionales, borrascas emocionales. Llegan a nuestra vida, ahí están. ¿Qué hacemos? Pues bien, lo que comparto con vosotros es que el tratamiento que tenemos que dar a las tempestades y a las borrascas es distinto. Es diferente. Vamos a empezar por las tempestades, ¿vale? Que ojalá nunca llegue a nuestra vida ninguna de ellas, pero llegan casi sin darnos cuenta. Una tempestad, un terremoto, un huracán emocional. Obviamente, para que sea una tempestad, tiene que ser ocasionado por algo muy gordo. Por ejemplo, una enfermedad propia o de un ser querido, el fallecimiento de un ser querido, una enfermedad, por supuesto, dura, ¿no? Una enfermedad de un ser querido, son ejemplos de lo que puede provocarnos esa tempestad. A lo mejor una ruptura de pareja, tensa, truculenta, conflictiva. A lo mejor una situación económica que viene en nuestra vida y que nos deja totalmente fuera de sitio. Son ejemplos de factores, de circunstancias que pueden provocarnos tempestades.
Para avanzar en ella voy a utilizar de las distintas posibilidades de cosas que pueden llegar a la vida de una persona que originan una tempestad emocional, voy a utilizar la que creo que es la más difícil. Una circunstancia que genera la tempestad de mayor envergadura, el huracán de mayor magnitud. Me refiero al fallecimiento de un ser querido. Y en concreto voy a utilizar el ejemplo de una persona, en concreto de una madre, que fallece su hijo. Posiblemente estemos hablando de uno de los supuestos más tremendos y que generan sin duda ninguna tempestad emocional de mayor envergadura. Como tengo confianza con ella y no hay ningún problema que lo comparta, puedo poner como ejemplo a una buena amiga, Amparo, que tuvo un hijo, que el hijo le puso como nombre Jesús y que no mucho después de nacer empieza a tener síntomas de una enfermedad grave, que finalmente es diagnosticado como un cáncer. Y ese bebé, esa criatura, va por él pasando los meses, pero la enfermedad se va agravando. Y debido a ese cáncer, fallece. Fallece cuando tenía 2 años. Y para completar el cuadro, llamándose Jesús, fallece el día de Nochebuena. Como podemos suponer, esa madre queda destrozada. Es una tempestad de enorme magnitud. Permitirme que utilice este ejemplo, podría utilizar otro, pero creo que este es muy gráfico. Tenemos ahí delante un pedazo de tempestad. ¿Qué hacemos con eso? Las tempestades emocionales se caracterizan porque hacen que la vida pierda sentido para el que la está sufriendo. Esa madre, la vida para ella deja de tener interés, deja de tener sentido. Está rota, está destrozada. Está tan destrozada, ha perdido tanto cualquier tipo de sentido, que incluso esto se plasma en cosas tan curiosas como que yo he compartido mucho este tipo de cosas, y por supuesto el hecho de que la muerte no existe, etcétera, ahora iremos a ello. He compartido esto mucho en asociaciones de padres y madres cuyos hijos han fallecido y que muy generosamente, por cierto, hacen asociaciones para ayudar a los que vienen después. Yo he pasado por esa experiencia, dicen estos padres y estas madres, y yo ahora voy a ayudar a padres y madres cuyos hijos fallecen. El mío ya falleció, yo ya pasé por esto y sé que esto es tan duro que ahora me ofrezco para ayudar a aquellos que ahora están viviendo el fallecimiento de su hijo o el fallecimiento de su hija. A los foros de estas asociaciones no solamente van los padres, sino que también van los hermanos, o suelen ir hermanos del fallecido. Y algunos de estos hermanos de chicos y chicas fallecidos me dicen: mira, Emilio, mi madre, mi padre están fatal, como has comprobado. Y es verdad, han perdido a un hijo, pero tienen otros. Estoy yo, y está mi hermana, y está mi otro hermano. Nosotros, sin embargo, hemos perdido a nuestro hermano, pero también hemos perdido a nuestra madre y a nuestro padre, porque para ellos ya no existimos. Fijaros que esto, siendo así, es toda una contradicción. Esa madre que está tan afectada y llora tanto, con razón, por el hijo fallecido, sin embargo, ignora a los hijos vivos. No tiene sentido. Bueno, si tú tanto amas a tus hijos, atiende a los vivos que están ahí. Está muy bien que llores al fallecido, pero atiende al vivo, ¿no? Pero claro, esta persona no tiene sentido común, lo ha perdido. La vida incluso ha perdido sentido para ella, no está para nada. Y por tanto, este tipo de cosas que suenan muy lógicas cuando tú no estás en ninguna turbulencia de este tipo, sin embargo, cuando lo estás viviendo, es que no estás para nada. Es una reflexión y una señal de hasta dónde pueden llegar los contrasentidos que se pueden dar en este tipo de vivencias. Lo cierto es que ahí las personas están destrozadas y están totalmente abducidas por lo que están viviendo. Yo a esa persona, por ejemplo, que está ahí metida en ese lío, ¿qué le puedo decir? Si yo a esa persona le digo que
la muerte no existe, que es la verdad, que le digo que la muerte es un imposible, que es la verdad, que comparto con ella que la muerte es un fantasma de la imaginación humana, que es la verdad, pero es que esa mamá no me escucha, porque está en una especie de ruido, la turbulencia emocional la tiene metida en un torbellino, que cualquier cosa que le diga, dicho de forma coloquial, le entra por un oído y le sale por otro. No está para nada. Cuando tenemos, y es a lo que voy finalmente, cuando estamos ante una tempestad emocional, si la vivimos nosotros o la viven personas cercanas a nosotros, lo único que podemos hacer es poner los medios para que la tempestad minore su intensidad. Poner los medios para que la tempestad minore su intensidad. Siguiendo con el símil de la tempestad y la borrasca, lo único que podemos hacer es poner los medios para que la tempestad minore su intensidad y se convierta en una borrasca. Seguirá siendo una borrasca, seguirá siendo un pedazo de borrasca, pero ya no una tempestad. Eso es lo único que podemos hacer en las tempestades, intentar que minore su intensidad. Y para esto es verdad que en muchas ocasiones se necesita apoyo externo. El apoyo de este tipo de asociaciones, por ejemplo, a las que he hecho referencia, el apoyo terapéutico, el apoyo psicológico, el apoyo de expertos que te ayuden en tu proceso de duelo, y el duelo no solamente se da en el fallecimiento físico, también se da en la ruptura de parejas, etcétera, que en el proceso de duelo te ayuden para que poco a poco la tempestad se convierta en borrasca. No se puede hacer otra cosa. Ahí hay un tremendo consenso. Vamos ahora a la borrasca. Bien porque es una borrasca que ha venido de lo que antes fue una tempestad, o bien porque ya de principio fue una borrasca. Cosas que llegan a nuestra vida, que no son tempestades, pero que sí tienen una turbulencia emocional de menor nivel, pero intenso, que llamamos borrasca. ¿Qué hacemos con las borrascas emocionales? Ahí sí comparto que no hay consenso. Pero yo voy a compartir con vosotros lo que, no porque yo sea experto al respecto, ni porque sea terapeuta, ni porque me dedique a esto, sino lo que puedo compartir en razón de lo que he indagado, de lo que he investigado, de lo que he estudiado y de lo que he podido ver por la experiencia de mucha gente que se ha ido acercando a mí. Lo que puedo compartir es que cuando estamos ante una borrasca, lo que tenemos que hacer es aceptarla y seguir, como decimos en Andalucía, seguir para adelante. ¿Hay una borrasca en tu vida? Pues aprieta los dientes y sigue para adelante. Hay quien dice que no, que de la misma forma que la tempestad se puede minorar en borrasca, la borrasca también se puede actuar sobre ella para que se diluya. Yo puedo compartir que mi experiencia es que esto no es así. Que cuando tú tienes una borrasca emocional, darle vueltas y vueltas y vueltas hace que no salgas de él. A veces aparenta que la borrasca medio se disuelve, pero vuelve a aparecer. Y lo que comparto es la necesidad de que esa borrasca la aceptes en tu vida, y sigas para adelante. A esa madre cuyo hijo ha fallecido. Tempestad, hay que minorar la borrasca. Si es necesario, con apoyo externo, gestionando el duelo. Vamos a suponer que ya hemos minorado la intensidad y ya no estamos ante la tempestad, sino ante la borrasca. Bueno, pues lo que yo le diría a esa madre es que esa borrasca la acepte. Ahí sigue habiendo dolor. No es tan tremebundo como antes, pero sigue habiendo un dolor importante. Y sigue habiendo una turbulencia emocional significativa porque su hijo ha fallecido. O en otras circunstancias como las que venimos hablando. Acepta esa borrasca y sigue para adelante. ¿Seguir para adelante qué significa? Pues Albert Einstein, al que todos de referencia conocemos, fue una persona que no solamente se caracterizó por su sapiencia científica.
sino que hay un consenso en que atesoró mucha sabiduría. Es una persona que leyó textos espirituales, es una persona que hay constancia que tuvo relaciones con la teosofía, se metió dentro y de hecho parte de sus descubrimientos científicos parecen evidentes que tienen que ver con cosas que venían de mucho tiempo atrás. Albert Einstein, entre las muchas cosas que nos legó, hay una frase que viene como anillo al dedo para lo que estamos hablando. Dice Albert Einstein: un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Esa borrasca emocional está en el ámbito de las emociones. Bueno, pues para resolverlo tienes que irte a otro plano. Tienes que seguir para adelante e irte a otro plano. Tienes que aceptar que la borrasca está en tu vida e irte a otro plano. ¿Ese otro plano cuál es? Ahora hablaremos de él, porque es el ámbito mental. Tienes que irte al ámbito mental. Ahora hablaremos de ello. Pero es una gran verdad que un problema no se resuelve desde el mismo plano en el que se provocó. Cuando tenemos una borrasca, la tempestad no, en la tempestad es que mientras que no se minore la intensidad, todo es absurdo, no sirve nada. Pero la borrasca, en lugar de darle más vuelta y más vuelta, la aceptas. Ahí está ese dolor, pues sí, ahí está ese dolor. Ahí está ese dolor por el fallecimiento del ser querido, por la ruptura de pareja, ahí está ese dolor. La aceptas y sigues para adelante. Y seguir para adelante es irte al ámbito mental. Y en el ámbito mental hacer cosas, de las que hablaremos ahora, que te van a servir para, pasado un tiempo, de la manera que también vamos a ver, eliminar y disolver esa borrasca. Pero será desde el plano mental, no desde el plano emocional. Así que me vais a permitir que ahora dejemos el plano emocional, nos vayamos al mental y a esa madre que tiene ahí la borrasca, dicho gráficamente, la dejemos metida en un cajón y vamos a seguir para adelante. Dejamos la borrasca en un cajón y seguimos para adelante y nos vamos al ámbito de la mente, nos vamos al ámbito mental. Vamos a empezar a hablar ahora, por tanto, de las perturbaciones mentales. Estamos entrando ya en el punto séptimo del esquema que tenéis delante. Vamos a hablar ahora del ámbito mental y de las perturbaciones mentales. Ayer por la tarde os recordaba, y es el momento de entrar de lleno en ello, de que hay un conocimiento, hay una sabiduría acerca de que vuestro ámbito mental, vuestro plano mental, como el mío, el de todos los seres humanos, tiene dos niveles. El nivel que se conoce como nivel mental inferior y el nivel que se conoce como nivel mental superior. Hay algunos psicólogos que al nivel mental inferior lo llaman mente concreta y al nivel mental superior lo llaman mente abstracta. La capacidad mental es la característica por antonomasia del ser humano. Tenemos muchas características, pero nuestro elemento realmente diferenciador es el plano mental. No el emocional, porque los animales, lo decía antes y lo subrayo ahora otra vez, tienen un sistema emocional muy desarrollado también. La gran diferencia es que vosotros y yo estamos encarnados en una forma de vida que llamamos ser humano, que tiene un cerebro complejo, que es todo un logro de la evolución. Y ese cerebro complejo genera un plano mental, un ámbito mental que tiene dos niveles, el inferior y el superior. Esto se ha sabido desde siempre. Comentaba que no iba a utilizarlo mucho, pero algunas palabras sánscritas sí las voy a utilizar para que pongamos de manifiesto lo antiguo que es todo esto. En sánscrito hay un término que es manas. Manas significa pensador y pensamiento. Y en sánscrito se diferencia entre el manas inferior y el manas superior. Es decir, entre el nivel inferior de la mente, o mente concreta, y el nivel superior de la mente, o mente abstracta. Fijaros
lo hermoso que es esto, desde el punto de vista de que en ese lenguaje, en esa lengua, que es muy anterior al latín, tiene miles de años, a la característica fundamental del ser humano, que es el pensamiento, el pensar, se le llame manas. Aunque tiene tantísimo tiempo, eso todavía está presente en nuestro lenguaje. Fijaros, manas, pensador, pensamiento, la cualidad nuestra. Por eso, precisamente, en castellano actual, a los humanos nos llamamos humanos, que viene de manas, porque un humano, como vosotros y como yo, esa es nuestra característica distintiva, manas, el que pensamos, que somos pensadores, que tenemos un nivel mental desarrollado. Es curioso porque en inglés, tampoco hace falta saber mucho inglés, por cierto, en inglés hombre es man, M-A-N, que también viene de mana. Mujer, que es woman, es la W-O, que viene de vientre y se pone junto con man, y se construye la palabra mujer, también a través de mana. En alemán, hombre es igual que en inglés, pero con dos Ns, man, que también viene de manas. Es decir, las lenguas modernas, sin saberlo casi, mantienen la esencia cuando se habla de nuestra forma de vida, de la especie de vida que somos, de que manas, el pensamiento, es nuestra característica fundamental. Y nuestra característica mental es tan tremenda que tenemos dos grandes niveles, el nivel inferior y el nivel superior, la mente concreta y la mente abstracta. Compartíamos ayer por la tarde que la mente concreta sirve para las cuestiones cotidianas de nuestra vida, para todo lo que tiene que ver con nuestro día a día. Y la mente abstracta es la que nos permite plantearnos las cuestiones trascendentes, las cuestiones que no son del día a día, sino que tienen que ver con las verdades de la vida. Ahora iremos entrando en ello. Vamos a seguir un orden. Vamos a hablar primero de la mente concreta y vamos a hablar de la mente abstracta. Empezamos por la mente concreta primero porque es la inferior y sobre todo y fundamentalmente porque las perturbaciones mentales se dan en la mente concreta. Es ahí donde se dan. Todo ese mundo de perturbación, de turbulencia mental que nos puede incluso originar aturdimiento, embotellamiento mental, dolor de cabeza, eso se mueve en el ámbito de la mente concreta. Vamos a hablar, por tanto, unos minutos de la mente concreta y después iremos a la mente abstracta. Por cierto, cuando hablemos de la mente concreta y de la mente abstracta, más adelante volveremos otra vez a la borrasca emocional, que ahí tenemos a la mamá con la borrasca en el cajón y no la podemos dejar ahí a la pobre. Volveremos a ello. Mente concreta. De hecho, cuando hablamos coloquialmente de la mente, estamos haciendo referencia a la mente concreta. Desde luego, cuando Santa Teresa habla de la loca de la casa, habla de la mente concreta. Salvando la distancia, cuando escribe un libro que lo tenéis ahí, que se llama Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, la mente a la que yo hago referencia ahí es la mente concreta. La mente concreta, esto es una broma, pero deberíais tomarlo en serio, la entenderíamos mejor si vuestro padre y vuestra madre, vuestros padres en definitiva, os hubieran dado el papelito que cuando nacisteis traíais en la boca. Todos los bebés cuando nacen con un papel en la boca. Y ese papel, cuando salimos del vientre de la mamá, el doctor o la doctora nos sacan y antes de darnos el cachete para que lloremos, con mucho cuidado nos sacan el papel. Y lo suelen meter en una cajita muy bonita. Después ya nos dan el cachete para que lloremos, una vez que nos han sacado el papel. El papelito se mete en una caja y la caja se le da a nuestra mamá. Y lo que se nos aconseja es que esa cajita con el papel de dentro se lo demos a nuestro hijo o nuestra hija cuando haya cumplido 12, 14, 15 años. Cuando ya vayas teniendo un mínimo de madurez en la adolescencia, que se lo demos. Porque contiene una información muy importante sobre cómo funciona la mente concreta. ¿A alguien le ha dado ese papelito su padre? ¿Su madre? A muy poca gente se lo han dado.
Parece que se debe a que con la emoción del nacimiento y demás se lo dejan en los hospitales. Hay gente que me dice, es verdad, yo recuerdo que me lo dieron, pero yo que sé, hace tanto tiempo, yo ya me olvidé de eso, vete a saber dónde está el papelito, yo nunca se lo he dado a mi hijo. Bueno, yo he tenido la posibilidad de acceder al papelito y sé lo que el papelito dice. Y la verdad es que el papelito es muy útil, porque el papelito es como si fuera un prospecto de estos que vienen en las cajas de medicamentos, pero nos habla no de ningún medicamento, sino que nos habla de la mente concreta. Y nos dice que la mente concreta es un ordenador de primera generación, que sirve para muchísimas cosas y que haríamos muy bien en sacarle mucho rendimiento, porque sirve para mucho. Y a continuación se hace un listado de funcionalidades de la mente concreta, de cosas para las que sirve la mente concreta, que insisto, son un montón. Tanto es así que el papelito, que es largo, están aquí todas las funcionalidades y hay que darle la vuelta, porque por el reverso siguen con más cosas. Está lleno el papelito por delante y por detrás de cosas para lo que sirve la mente concreta. También lo compartíamos ayer. Este encuentro es necesario la mente concreta. Hay que coger agenda, hay que poner días, hay que poner horas. Vosotros, yo, todos hemos tenido que utilizar la mente concreta para estar aquí en este momento. La mente concreta está detrás del lenguaje, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con el lenguaje. Tenemos que utilizar la mente concreta. Yo ahora, para poder hablar lo que estoy hablando, tengo que utilizar la mente concreta. Muchas de nuestras capacidades, de nuestros dones, nuestros talentos, necesitamos la mente concreta para plasmarlo. Si a ti te gusta la música y tienes ese don, para tocar música en el instrumento que sea necesitas la mente concreta, pongamos por caso. Para la cocina, para el bricolaje, para las actividades laborales necesitamos la mente concreta. Tiene muchísimas funcionalidades. Bueno, pues si la mente concreta es tan útil, tiene tantas funcionalidades, ¿por qué la tenemos tan loca? ¿Qué es lo que pasa para que se haya convertido en esa loca de la casa que habla Santa Teresa? ¿Qué ha pasado para que se haya convertido en esa voz que tenemos en la cabeza y que no para de hablar? Durante el día con pensamiento, durante la noche con sueños. Es una especie de radio que no para de hablar y que no sabemos dónde está el botón de apagado. Está continuamente, bla, 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 continuamente. Y queremos que se calle y no lo conseguimos. ¿Qué ha pasado ahí? Porque es verdad que es un ordenador de primera generación. Y es verdad que tiene muchas funcionalidades. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? Pues si terminamos de leer el papelito, lo entenderíamos. Porque ese papelito, después de decirnos todas las cosas para lo que la mente sirve, ya cuando le has dado la vuelta y ya en la parte final, lo que hasta ahora estaba escrito en letras negras, ahora se pone en letras rojas. Y negrillas rojas subrayadas muy fuertes, resaltadas. Aviso importante. Sirviendo para todo esto a la mente concreta, hay 4 cosas para las que no sirve. Y ni se te ocurra utilizarla a la mente concreta para estas 4 cosas porque te volverá loco. Porque simplemente no sirve para eso. Y al no servir para eso, va a provocar, va a tener en ti un impacto que te va a volver loco. ¿Para qué 4 cosas no sirve la mente concreta? Son 4, pero en realidad es la misma. Pero en fin, vamos a hacerlo tal como el papelito dice. La mente concreta no sirve para comprender la vida, entender la vida, ver la vida y vivir la vida. Para otras muchas cosas sí, pero para estas 4 cosas no. Y si cometes el error de intentar comprender la vida, intentar entender la vida, intentar ver la vida, intentar vivir la vida a través de la mente concreta, el desastre es mayúsculo. Y además, de esa forma, distorsionará por completo a ese pobre ordenador porque lo estará utilizando para lo que no vale. ¿No os dais cuenta que estamos todo el día intentando entender, comprender, ver y vivir la vida a través de la mente concreta? Y diréis, bueno, entonces ¿qué hacemos? Porque yo sí quiero entender, comprender, ver y vivir la vida. Bueno, pues para eso está la mente abstracta. Para eso está el nivel superior de nuestra mente,
¿Qué ocurre? Que el nivel superior de nuestra mente lo tenemos olvidado. Es como si no existiera. Vamos, de hecho, muchos nos estamos enterando ahora de que existe. Estábamos en la ignorancia más supina. Pero ahí está, existe. Y es la parte de nuestra mente, el nivel de nuestro plano mental que vale para entender, comprender, ver y vivir la vida. La mente concreta, sirviendo para lo que sirve, no sirve para entender, comprender, ver y vivir la vida por su propia forma de funcionar. La mente concreta, por ejemplo, en su sistema operativo, en su modo de funcionamiento, hace dualidades. Fijaros, se pone de manifiesto en el propio lenguaje, que es una creación de la mente concreta. Cualquier palabra tiene su antónimo. Basta que hablemos de blanco para que pensemos en negro, basta que hablemos de alto para que pensemos en bajo. Todos son dualidades. La mente concreta, recordar la diferencia entre consciencia y mente que hacíamos esta mañana y que hacíamos ayer y recordábamos esta mañana. La mente concreta trocea el espejo roto, rompe, divide. Es su forma de funcionar, es su forma de acercarse a la realidad. Y esto es útil para muchas cosas, pero claro, fracasa, es un naufragio absoluto cuando intentemos acercarnos a las verdades de la vida a través de ella. La mente concreta todo lo ve torcido cuando le preguntamos sobre la vida. Cualquier cuestión que le planteemos a la mente concreta que tenga que ver con entender, comprender, ver y vivir la vida, la respuesta de la mente concreta va a ser siempre la misma. Algo está mal. Siempre. La ventaja es que eso es mentira. Que nada está mal. También hablaremos de ello más adelante. Todo está en su sitio. Pero cuando intentamos ver la vida a través de la mente concreta las cosas las ve torcidas. Y me gusta compartir, porque es un símil que creo que es muy ilustrativo, de que este vaso, vamos a suponer que de cristal, yo lo lleno de agua. Y una vez que está lleno de agua, este bolígrafo, que como veis está derecho, no está torcido, si lo meto dentro del vaso, ¿qué es lo que sucede? Que se tuerce. Lo saco y vuelve a estar derecho. Lo introduzco y vuelve a torcerse. Lo saco, vuelve a estar derecho. ¿Esto qué es? ¿Un truco de magia? ¿Que consigo que el lápiz esté derecho, torcido? No. ¿La realidad cuál es? Que el bolígrafo siempre está derecho. Está derecho fuera y está derecho dentro. ¿Por qué cuando lo introducimos en el vaso de cristal con agua lo vemos torcido? Un efecto óptico. Hay un refractario de ángulos del cristal y del agua y eso provoca la percepción de que se ha torcido. Pero es mentira, no está torcido. Exactamente igual le pasa a la mente cuando le preguntamos o preguntamos a la vida, a ella sobre la vida, para entenderla, para comprenderla. Que la ve torcida. Pero de verdad, la vida no está torcida. Es simplemente un efecto de mente. Un efecto de mente. Creer que la vida está torcida, creer que en la vida las cosas están mal, es un efecto de mente. De utilizar la mente concreta para lo que la pobre no sirve. La mente concreta no ve. Y nosotros nos empeñamos en ver la vida a través de la mente concreta. Y es obvio que la mente concreta no ve. ¿Qué hace la mente concreta? Piensa. Es tan obvio. La mente no ve, la mente piensa. Piensa acerca de las cosas que tiene delante. No ve, piensa. Y cuando utilizamos la mente concreta para ver, realmente no estamos viendo, estamos pensando acerca de. No es una provocación, es una realidad. Me gusta decir, y nosotros llevamos ya horas juntos, ¿me habéis visto? Porque puede ser que todavía no me hayáis visto. Que desde que estamos aquí sentados, lo que estéis haciendo sea pensar acerca mía. Pensar acerca de. Fijaros, pensar acerca de significa que a la cosa o a la persona que tenemos delante, la utilizamos de pantalla sobre la que proyectar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, nuestros sistemas de creencias,
los programas informáticos que la sociedad, la familia, los medios de comunicación, etcétera, meten en nuestra cabeza, y todo eso lo proyectamos sobre los objetos y sobre las personas que tenemos alrededor. Y no las vemos, pensamos acerca de, utilizándolo, repito, de pantalla sobre la que proyectar nuestras ideas mentales. Lo hemos compartido en algún momento. Miramos una flor, miramos una rosa. Posiblemente rosas las hayamos tenido delante muchas veces en nuestra vida. La pregunta que nos tendríamos que hacer es si alguna vez las hemos visto. Porque lo más probable es que lo que hayamos hecho sea pensar acerca de las rosas. Si una rosa la vemos hermosa, no la estamos viendo. Porque el verla hermosa significa que estamos proyectando sobre ella un sistema de creencias que nos hace verla hermosa. De la misma forma que un cardo borriquero, si lo vemos feo, no lo estamos viendo. Estamos proyectando sobre él un sistema de creencia que nos lleva a pensar que es feo. Esto da lugar a un juego muy bonito, que es darle la vuelta a las cosas. Como es un sistema de creencias, vamos a jugar a darle la vuelta al sistema de creencias. Y entonces, venga, vamos a autoconvencernos para darle la vuelta al sistema de creencias. Y en lugar de pensar que la rosa es hermosa, la rosa es fea. ¿No os dais cuenta que la rosa es una flor demasiado delicada, vanidosilla, ahí muy difícil de que crezca, dura muy poco tiempo? La rosa, le tenemos que poner un signo negativo, no un signo positivo. En cambio, el cardo borriquero, eso sí que merece la pena, hombre. Surge en cualquier lado, es resistente. Quien de verdad nos habla de la naturaleza es el cardo borriquero, no esa vanidosa de la rosa. Bueno, pues a partir de ahí podríamos decir, pues el cardo borriquero es hermoso y la rosa es fea. Pero ¿qué más da? Seguiríamos en sistemas de creencias. Porque la realidad es que la rosa ni es fea ni hermosa y el cardo borriquero ni es feo ni hermoso. La rosa es una rosa y el cardo borriquero es un cardo borriquero. Cada uno tal cual es. Ni feo ni hermoso. Ya está. Pero no, pensamos acerca de, y de ahí vienen los problemas. Esto lo hacemos también con las personas. Me gusta poner este ejemplo. Ahí yo no la veo, pero ahí hay una puerta que vosotros sí veis. Vamos a suponer que esa puerta está un poquito más para allá para que yo también la vea, ¿vale? Y esto es un bar. Y yo estoy aquí con unos amigos y unas amigas. Estamos tomando unas cervezas. En un momento concreto, uno de nuestros amigos coge el WhatsApp, dice, mira, coge el móvil y nos dice, mira, hace un rato le he enviado un WhatsApp a una amiga mía que no conocéis, pero que vive aquí muy cerca. Y le he dicho que estábamos en este bar por si le apetecía acercarse. Y me acaba de responder que sí. Se llama Margarita y viene para acá. Bueno, o importa, no menos que nos va a importar que venga Margarita, perfecto. Pasan unos minutos, estamos en la conversación, ninguno está abierto y Margarita viene para nosotros. La puerta está ahí. La mesa en la que estamos nosotros está aquí. ¿Cuánto hay? ¿5 metros? ¿7 metros? ¿Qué sucede en esos 7 metros? No hace falta que me extienda, ¿verdad? No hace falta que me extienda. Porque la risa ya nos delata. La risa nos delata. Que a esa pobre persona, en esos 7 metros, la escaneamos de arriba abajo. La etiquetamos y la clasificamos. ¿En función de qué? De nuestros sistemas de creencias. Hombre, mujer, alto, bajo, en este caso es ella alta, baja, el gordita, delgada, el color de pelo, que si tiene gafas, que si no tiene gafas, los zapatos, el vestido, el bolso, la forma de moverse, cuando llega aquí, ya sabemos cómo es. Ya tenemos una idea precisa y pertinente de cómo es Margarita. Claro, esto es ridículo, ¿verdad? Es ridículo, totalmente ridículo, pero nos pasa a todos.
Claro, utilizamos la mente para ver. Y la mente no ve, piensa. Y estos 7 metros la mente la ha utilizado para pensar acerca de. Y ha estado proyectando sobre Margarita todos los sistemas de creencias que podamos tener en la cabeza. El hecho a lo mejor de que sea una chica, a lo mejor ya hay chicas que le molestan. Y el hecho de que sea una chica, a lo mejor ya per se ya hay chicos que le gustan. Y a partir de ahí todo lo demás, en función eso de que sea alta, que sea baja, delgada, gorda, bla, 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 bla. Esto es absurdo. Esto además tiene, esto al fin y al cabo es una anécdota, pero es que esto tiene consecuencias más gordas. Porque cuando nos enamoramos de verdad o enamoramos de mentirijilla. Hombre, vamos a ver, el amor verdadero también existe, ¿eh? Pero es verdad que en muchas ocasiones vamos a utilizar el formato de pareja convencional, chico-chica. Podríamos utilizar la pareja chica-chica o la pareja chico-chica, chico-chico, perdón. Pero yo voy a utilizar el convencional, chico-chica. Muchas veces en las parejas donde se ha producido el enamoramiento, muchas veces no hay 2 ni 3 como en las películas, hay 4. El lío es mayúsculo porque hay 4. Fijaros, está el chico, está la chica, está el chico soñado por la chica y está la chica soñada por el chico. Son 4. El chico sobre la chica ha proyectado un montón de cosas. Vete a saber, de películas que ha visto, de novelas que ha leído, de cosas que le han contado, de sistemas de creencia de cómo tiene que ser la mujer ideal, que si rubia, que si alta, que si bla, 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 que si el formato de pareja, y lo ha proyectado sobre, vamos a ponerle aquí como nombre a Laura, lo ha proyectado, Miguel lo ha proyectado sobre Laura. Y no está viendo a Laura, está pensando acerca de Laura. Está utilizando a Laura de pantalla sobre la que proyectar todo lo que tiene él en la cabeza. Pero es que a Laura le pasa lo mismo con Miguel. No está viendo al chico, está viendo al chico soñado, está utilizándolo de pantalla para lanzar sobre él todo el lío del hombre ideal, el formato de pareja, bla, 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 bla. Y en esta cuestión, no es un comentario machista, como mucho para que nos riamos, la verdad es que las mujeres nos lleváis delantera a los hombres, porque os enamoráis de hombres que para colmo no son como os gustan, sino os enamoráis de hombres que queréis cambiar. Claro, nosotros ahí andamos todavía un poco, no hemos llegado a ese nivel, ¿eh? Pero muchas veces hay mujeres, y me la han compartido, bueno, estoy enamorado de tal persona, oye, pero tal persona dice, no, si yo sé que tiene este defecto y aquel, pero yo lo voy a cambiar. Y yo le digo entonces a la chica, digo, oye, ¿y por qué no te enamoras de alguien que ya sea como tú quieres que sea? Qué trabajera, ¿no?, de enamorarte de alguien que tengas que cambiar. Pero en fin, me imagino que nos va la marcha, ¿no? Lo cierto es que la chica no está viendo al chico, está viendo a un chico soñado. Y el chico no está viendo a la chica, está viendo a una Laura soñada por él. Pero claro, la realidad se impone y el enamoramiento se desvanece. Hace no mucho tiempo se decía que el enamoramiento dura 2 años. Sabéis que los estudios recientes han dicho que no, que mucho menos. En noviembre pasado llegó a mí un artículo que decía que dura 2 meses. Sí, pero es que ahora hace un mes he leído otro que dice que 2 semanas. La realidad ¿cuál es? Que el enamoramiento dura el tiempo en el que se impone la realidad. Hasta que lo conoce, dice aquí nuestra amiga. Hasta que lo conoce. Y entonces pasa algo que es genial. Algo que es genial. Porque viene Miguel y me dice, Emilio, ¿te has enterado que he roto con Laura? Ah, no, Miguel, pues no lo sabía, hombre, ¿y qué es lo que ha pasado? Dice, nada, Emilio, es que Laura no es como yo pensaba. Es que es precioso porque lo decimos además, si es que lo sabemos, si es que lo sabemos.
Claro que Laura no es como tú pensabas, ni lo es ahora ni lo ha sido nunca, y el problema es eso que tú pensabas, ese es el problema. Y al rato viene Laura: Emilio, ¿te has enterado que Miguel y yo hemos roto? Y digo, mira, sí me he enterado porque me lo ha dicho, la veracidad, claro, sí me he enterado porque me lo ha dicho Miguel. Dice, es que, no sé qué te habrá contado, pero la realidad es que Miguel no es como yo pensaba. Claro, me entra ganas de aplaudirle, ¿no? Hombre, por fin. Pero es curioso porque después, hablándolo con Miguel y hablándolo con Laura, al año y pico les pasó lo mismo. A Laura con un tal Guillermo y a Miguel con una tal, no sé, se llamaba Mari Carmen, y volvieron otra vez a las andadas a pensar acerca de. No somos capaces de ver, pensamos acerca de. Eso es lo que ocurre cuando la mente concreta la utilizamos para lo que no sirve, que es una maravilla, que sirve para muchas cosas, pero por favor, no intentemos comprender la vida. Hay gente que me dice, pero Emilio, la vida, no sé qué, pero ¿qué estás utilizando? ¿La mente concreta o la abstracta? La mayoría de gente me dice, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Bueno, pues tenemos dos niveles mentales y deberías utilizar la abstracta para preguntarte sobre las cosas de la vida, sobre el verla, vivirla, entenderla, comprenderla, y a la mente concreta utilizarla para lo que sirve. Y no volverla loca, que es lo que nos pasa, que la tenemos loca de atar, por utilizarla para lo que no vale. Y después nos quejamos para colmo. Dime. En ese ejemplo que utilizaste de Margarita, no sé, una duda que tengo. Ya cuando uno ve a Margarita pensando que es baja, alta o rubia, pero hay una sensibilidad que te hace a lo mejor percibir, no sé, su estado emocional o algo de ella, como una vibración o algo así, incluso sería difícil de ponerle palabras. ¿Eso sería entonces intuición, mente abstracta? ¿O también estamos proyectando algo de nosotros ahí? Pregunto. Muy bien. También lo vamos a abordar, ¿eh? Pero ha surgido ahora y perfecto de que lo tratemos, o por lo menos lo empecemos ya a apuntar. Los seres humanos vibramos, todos. Cada uno tiene su propia vibración. Cada ser humano está en su nivel de autoconsciencia, en su estado de consciencia. Y el estado de consciencia conlleva una frecuencia vibracional. Y eso lo percibimos. Nos cuesta a veces más trabajo percibir el nuestro que el percibir el de la gente del entorno. Y es verdad que hay muchas ocasiones que no se trata de un pensamiento, no es eso, es algo que te lleva a sentirte, no hablo de temas sexuales ni de enamoramiento, estamos hablando de otras cosas, una especie de atracción hacia una persona y en otros casos una especie de rechazo hacia esa persona. Cuando sentimos a veces una especie de rechazo hacia una persona, decimos, bueno, pero si esta persona, ¿qué me ha hecho esta persona a mí? Como si de hecho no la conozco. Es alguien a lo mejor que se ha sentado al lado tuyo en el autobús. ¿Qué es lo que siento? Sientes eso. No porque la otra sea mejor ni peor, sino porque su frecuencia vibracional y la tuya no tienen sintonía. Ya está. Por supuesto que cuando de esto nos vamos dando cuenta, está en nuestra mano, primero el percibirlo. Percibir todo lo que se está moviendo en una persona. Lo que ocurre es que esta percepción se desarrolla cuando no hay juicio. Mientras que haya juicio, esta percepción está bloqueada. Se bloquea por el juicio. En el momento en el que no hay juicio, si no hubiera juicio en nuestra vida, nos sorprenderíamos. Todo lo que veríamos, y no sería a través de la mente concreta, todo lo que veríamos de las otras personas. Lo que ocurre es que utilizamos la mente concreta, la tapamos con nuestro sistema de creencias y no la vemos. Si lográramos ver a la gente, veríamos muchas cosas de las personas, sin juicio. Percibiríamos el estado emocional de esa persona, percibiríamos el estado mental de esa persona. Esa persona que se sienta al lado tuya del autobús, que no conoce de nada, percibiríamos. Seríamos capaces de escuchar su rum rum. Esto no significa que leamos sus pensamientos, pero sí sentiríamos el rum rum rum, el zumbido en el que está. Porque se ha sentado al lado tuya y esa persona sí que ni te ha visto siquiera, porque está en su mundo, con sus problemas, con sus preocupaciones. Ahí está, brum, brum, brum. Y tú puedes oírlo, puedes percibirlo.
Y podemos hacer una cosa bellísima, que es que a esa persona que tú la estás viendo ahí, con sus turbulencias, con nosotros, cada uno que somos amor en lo que somos, en nuestra esencia divina, darle toneladas de amor el tiempo que está en lo nuestra. Los 5 minutos hasta que se baje en la siguiente parada, toneladas de amor. La podemos dar a diestro y siniestro. Si somos, el amor que tenemos es infinito, no se gasta. Y esa persona lo va a recibir. Y cuando se baje del autobús, no tendrá ni idea del por qué, pero va a bajarse con un estado de ánimo distinto del que se subió. Y eso se debe a la energía de amor que tú le has enviado. Ciertamente después esa persona seguirá su día a día y esa influencia que has tenido de mandarle una energía de amor se irá, entre comillas, diluyendo. Pero ese efecto, esa persona lo ha vivido. Nunca sabrá por qué, pero lo ha vivido. El bajarse con un estado de ánimo, con una calma, con un sosiego, con un optimismo distinto al que se subió. San Juan de la Cruz tiene un verso que es precioso, que está referido a la divinidad. Pero la divinidad tenéis que tener en cuenta que la tenemos todos. Ese verso es el que dice, o el que tiene como expresión fundamental, 1000 gracias derramando. 1000 gracias derramando pasó por estos sotos con presura. Y dice San Juan de la Cruz, 1000 gracias derramando pasó por estos sotos con presura. Y solo mirándolos los dejó prendados de su hermosura. Literalmente no es así, pero es lo que indica. Solo al mirarlo lo deja prendado de su hermosura. Esa es nuestra capacidad, la tenemos todos, de ir 1000 gracias derramando, porque la tenemos infinita. Pero estamos tan en nuestro mundo egoico, egocéntrico, que no lo hacemos. Y podríamos ir así por la vida, 1000 gracias derramando continuamente. Ana, y al fondo. Ana. Yo he tenido alguna... Habla alto, todo alto que tú. En el trabajo he tenido que tener contacto con una persona y yo he sentido rechazo de esa persona, pues a lo mejor por eso mismo, porque a lo mejor mi vibración no... o la suya entre ellos no. Yo he notado ese rechazo. A lo mejor sin haberla conocido todavía o sin haberle conocido. Y yo me he sentido mal, porque digo, si yo no la conozco, si no hemos tenido contacto. Y yo he intentado en esos casos incluso acercarme a esa persona y cambiar esa vibración. Y yo no sé si a lo mejor eso, aunque haya una vibración en principio de rechazo, cuando tú te acercas a esa persona, intentas contactar con esa persona, puedes cambiar esa vibración, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Pues... Cuando hablamos de un hecho que yo creo que es comprobable, y es que los seres humanos vibramos, cada uno en nuestra frecuencia vibracional, ni mejor ni peor, cada uno la suya, y que hay frecuencias vibracionales que tienen sintonía y frecuencias vibracionales que tienen disintonía, esto no implica ni que te acerques al que tiene sintonías con él, ni que rechaces al que no tiene sintonía con él. Eso ya es otro tema. Yo hago referencia a que se percibe. Ahora, a partir de ahí tú puedes decir, mira, pues un compañero o una compañera de trabajo, y aunque yo perciba que hay una desintonía, yo voy a acercarme y voy a ver si, de alguna manera, puedo generar unos puentes, puedo tender unas manos que haga que podamos convivir, sobre todo cuando nos tenemos que ver en un ámbito laboral, pongamos por caso, ¿no? Perfecto, perfecto. Es decir, después esto, que cada uno lo gestione de corazón como estime oportuno. Tampoco tenemos que ir por la vida intentando que aquellas personas con las que sentimos un desgaste, por así decir, una desintonía, forzosamente que haya una sintonía. Tampoco tenemos que hacer eso. Porque, entre otras cosas, no tenemos por qué meter en nuestro ámbito de vida a todo el mundo. Oye, te vas a tomar una cerveza con la gente que tú quieras, no tienes que irte a tomar una cerveza con todo el mundo.
Lo cual no significa que a esas otras personas las estés rechazando, pero en tu ámbito de vida tú vas a tomar una cerveza con las personas con las que estás a gusto. El hecho de que esa vibración y esas reacciones existan no conlleva una forma de comportamiento. La conducta o el comportamiento que cada uno lo vea y lo gestione como considere oportuno en función de sus circunstancias y en función de lo que siente y de lo que perciba. ¿Sí, allá al fondo?